y la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Y es jueves pasada las 21, es el momento de tomarnos un café virtual con la licenciada Gabriela Falcone. Ella es fonoaudióloga, especialista en gerontología y rehabilitación neurológica. Tiene desempeño en el área neuropsicológica, comunicadora y autora del libro A mí, quien me cuida. Su matrícula nacional es 4078 y su matrícula provincial es 2971. Dicho todas estas formalidades, te saludo. ¿Cómo estás, Gaby? Loli te saluda. ¿Cómo estás, Loli? Buenas noches a todos. Buenas noches. Detrás de todo esto, simplemente soy Gaby, ¿eh? Gaby. Gaby. Y hoy es un día muy especial, Gaby, que estuvimos acá hablando al Sí, principio con los chicos. Es el día de la salud mental y sé que hoy vas a hablarnos vinculado a esta efeméride tan importante. sí, este día que, viste que las efemérides siempre nosotros las vinculamos con temas que tienen que ver específicamente con adultos mayores, que es como mi métier, pero aplica la salud mental en este caso a todo el mundo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece este día para recordar la salud mental, que es tan indispensable, y además destacar, en este caso, en este año, la conexión que existe entre la salud mental y las tareas laborales. Y ahí es donde yo pensaba cómo vincular este día tan particular con la salud mental del adulto mayor en el tema laboral, porque precisamente todos asumimos que el adulto mayor está en estado de jubilación Claro. o prejubilado, o sea, fuera del circuito laboral activo, por decirlo de alguna manera, está en una forma pasiva, pero en todo caso igual aplicaría desde un montón de costados. Entonces, los invito, viste que nosotros hacemos este recorrido, este cafecito virtual, Sí, un poco descontracturado, pero de alguna manera intentando dejar una propuesta siempre, ¿no? sí, Instalar una problemática y dejar una propuesta para mínimamente hacernos una invitación a pensar sí, por dónde podríamos intervenir, cada uno desde su lugar para claro. modificar el entorno, ¿no? Tenemos esta mirada, esta misión de educar al oyente en la medida de las posibilidades, con que uno ya reflexione. Siempre decimos que nos damos por servidas, por felices, ¿no? De que escuchen y que les quede algo de lo que contamos. Claro. O sea, es que salud mental, vamos a empezar el viaje, ¿no? Como hacemos a veces de esa forma, y invitarnos a todos, ¿no? Tanto vos, los oyentes, el equipo de la radio, yo misma con ustedes, mientras que converso, invitarlos a pensar qué representa la salud mental en tu vida, ¿no? Sí, En tu vida y en la vida de quienes vos querés mucho. Porque la mejor forma de entender un concepto es aplicarlo a lo cercano, a lo que uno siente al respecto, a lo que uno cree que conoce del respecto, o simplemente a la sensación, ¿no? Entonces, desde lo teórico, sí, te puedo explicar cosas que ya sabemos todos, ¿no? Que la salud mental es indispensable como es indispensable la salud corporal y la salud emocional, porque todo se entrecruza y se vincula, ¿no? La salud mental incluye no solamente el bienestar emocional, sino el psicológico y también el social. Por eso la invitación a pensarnos siempre desde otro lado, porque nosotros somos seres sociales. claro. Entonces, se afecta muchísimo la salud mental desde condiciones personales, desde tu historia de vida, desde lo que pudiste y no pudiste, desde lo que te gustaría y no te gusta, desde con qué convivís vos que quisieras cambiar y no podés, hasta todo lo que tenga que ver con el otro. Y además de todo eso, la patología, que es probable que esté instalada por un montón de otras razones. Sí, Porque si hablamos de depresión, podemos hablar de salud mental, pero claro. también podemos hablar de ansiedad y salud mental. Y te podría hacer un detalle de un montón de patologías Muchas variedades, vinculantes. claro, claro. Claro, viste, como trastornos de la conducta, el famoso Tourette, un trastorno por un estrés postraumático, algo que te haya pasado, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. O sea, como títulos hay muchos, pero a mí me Sí, interesa un poco adentrarnos en las sensaciones, invitarme, invitarte, por supuesto, a la sensación de qué es para vos la salud mental, la propia y la de tus seres cercanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de la actualidad,
y ni hablar de la geografía, que siempre nos interpela, hablar de ansiedad y depresión, porque son los trastornos como que lo que más vemos, lo que observamos, lo que se habla todo el tiempo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de estrés, ¿qué hablamos generalmente? De un sinsabor que nos supera absolutamente desde algún lugar, Claro, ¿no? claro, sí, Desde un duelo que podemos estar atravesando por un montón de cosas, por algunas pérdidas, no solamente de seres queridos, sino pérdidas de etapas nuestras, ¿no? sí. Y Si vemos, un estrés sí, mal gestionado te puede llevar a una situación emocional terrible, y necesitar ayuda exacto. profesional, ¿no? Y claro, entonces ahí, acertadamente, Loli, con lo que vos me comentás, precisamente tenemos la premisa de, si bien conocemos que son trastornos de la salud mental, con la teoría no nos podemos quedar, tenemos que ver cómo intervenir para modificarlo. Hay Sí, patologías neurológicas que se instalan desde estados de ánimo, ¿no? La persona empieza con características agresivas, o la persona empieza con el meterse, entre comillas, el meterse para adentro y no vincularse, o aumentar las condiciones de personalidad que ha tenido toda su vida. Pero cuando vos sos adulto mayor, que siempre estamos recordando que según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de personas de 65 para arriba, ¿no? sí. Las que vamos a hacer en breve, o sea, no es Sí, dentro de muchos años. sorprendentemente uno de los grupos que más se deprime, no pensaría que son los adolescentes, sí, los adolescentes se deprimen, pero los adultos mayores son el grupo que más se deprime. Exactamente, y vos sabés que el suicidio tiene sus grandes índices precisamente en estos dos grupos que mencionaste, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo podríamos detectar, cómo podríamos empezar a ver que mi adulto cercano, vamos a sacar la palabra mayor porque nos aleja de la gente? Claro. Yo intento alejar toda la palabra que te condiciona a vos de otra manera. Si yo te digo geriátrico, gerontológico, te alejo de donde en realidad te Asusta, quiero claro, llevar. asusta. Ay, no, Claro, te muestra como una cosa que en realidad no es. Entonces, vamos a asociar desde ese lugar a otro tipo de palabra. ¿Te acordás que hablábamos en el último cafecito virtual, hablábamos de la longevidad, desde otro costado, ¿no? claro. Entonces, para que eso exista, tiene que mantenerse la calidad de vida, ¿sí? Vamos desde ahí. La calidad de vida la necesitamos en cualquier edad, ¿verdad? En cualquier etapa de la vida, en cualquier parte del camino. Pero ¿cuándo esa calidad de vida se afecta como adulto? A veces cuando tengo problemas físicos, ¿sí? Sí, Ya mi calidad de vida se afecta, con lo claro. cual Se va voy a deteriorando, sí. tener otros índices de disconformidad mental. Se me va a generar naturalmente un nivel de ansiedad diferente, naturalmente un bajón anímico, una distimia, una depresión. ¿Por qué? Porque tal vez si tuve alguna patología que me generó una discapacidad, o tal vez tuve una patología que no me dejó como yo era antes, desde lo estético, o tal vez no tuve ninguna patología, pero me miro en el espejo. ¿Te acordás la imagen del espejo que hablábamos el otro jueves? Recordemos a los oyentes, que decía como que el espejo de alguna manera ayuda o condena, depende de la mirada que yo pueda dar y pueda recibir, ¿no? Entonces, desde ese costado se empiezan a generar emociones, situaciones que afectan lo mental en lo cotidiano, que no lo vamos detectando y se van alojando como si fuera, imagínate una cajonera donde se va alojando una cosa, se aloja la otra, se aloja un comentario al pasar, se aloja un destrato que viviste en algún lado, se Sí. aloja algo que escuchaste en algún medio televisivo o de comunicación que no te cerró demasiado y que te afectó, Y que se aloja tu permitime hacer vínculo. un paréntesis, en los adultos mayores afecta muchísimo porque suelen consumir noticieros todo el día cuando están solos, así que a los familiares atención a hacer que consuman otros tipos de productos porque está comprobado que realmente les hace mal estar todo el día viendo accidentes, crímenes, que el mataron a que el motochorro, que aquello, que la inflación, que el dólar, les hace realmente mal y están todo el día con los canales de noticias. Así que Exacto, hay que la orientación sería, que está muy bien que estén informados, un pero rato, con un noticiero al día basta, ¿no? sí. Entonces, a veces se da una rutina en la que se instala un hábito donde, ahí es donde quería llegar. ¿Sabés en dónde se afecta la salud mental, Loli? Me diste un pie perfecto para esto, porque en lo cotidiano la rutina te instala, cuando vos dejás la vida laboral
y no abrís otro panorama, otros abanicos, otros espacios, te instala en un cotidiano donde yo siempre digo que la casa es maravillosa, disfrutar lo que no hiciste toda tu vida, estar en tu casa, es maravilloso, pero la casa te atrapa. Sí. Y si vos no te empezás a dar cuenta de esto, no solamente es el noticiero, es la salida que dejas de hacer, Sí, sí, es la sí, sí. invitación a la que no te da ganas de ir porque no escuchás muy bien y no te da mucha gana, Que el o porque por ahí frío, que esto, que lo otro, hasta que llegan al extremo que la cama los absorbe, ¿no? los absorbe. Ahí estamos hablando, por supuesto, de salud mental con una depresión instalada, donde desde ya debe intervenir un psiquiatra o el profesional especializado en todos estos trastornos. Pero yo te hablo de la etapa pre. ¿Y cómo podemos nosotros ir modificándola? Y cuando te digo nosotros, no te estoy hablando no solamente nosotros como hijos hacia nuestros adultos, sino nosotros hacia nosotros, porque esta educación, esta prevención, esta profilaxis contra nuestras propias emociones o a favor de nuestras propias emociones a futuro, empieza mucho antes. Empieza cuando vos empezás a imaginar, aunque no te guste, cómo van a ser tus 60, cómo van a ser tus 70, cómo van a ser, mirando cómo fueron tus 20 y tus 30, Sí. observando. Vos sabés que hoy, en una de las publicaciones en las redes, yo invitaba a preguntarte qué habías hecho hoy por tu salud mental y qué habías dejado de hacer por tu salud mental. Porque Claro. la incorporación de hábitos influye directamente, de hábitos positivos, ¿no? En la Sí. salud mental y en tu calidad de vida. Y el dejar algunos hábitos que no nos convienen también influyen directamente. Y ahí sí somos socialmente responsables de nosotros mismos, porque nosotros conocemos bien, o tal vez nos damos cuenta si nos asomamos a ver nuestra línea de tiempo, dónde puede estar la cosa. Pero para esta invitación hace falta que nos entendamos como un cuerpo completo, biológico, emocional, espiritual, social, sin dejar, es decir, integrando la mirada, Claro. invitarnos a integrar esa mirada, pero a veces nosotros no fuimos educados. La generación que cursa los 70, 80, y me atrevo a decir los 60, y eso es personal, no fuimos educados tanto para eso. Claro. Entonces de repente convive la estructura de hace muchos años atrás, donde el matrimonio se manejaba de una determinada manera, donde los hábitos familiares eran de determinada manera, donde el poder se manejaba de determinada manera, a pendientes que han quedado, que nos hacen sentir con 70 años con algún nivel de frustración. Y Sí. Loli, algo fundamental, que no quiero rozar el tema, pero es vinculante todo el tiempo, que es dónde vivís, cómo es tu situación financiera, Sí. Si estás cómo es tu solo. calidad, Mm. exacto, cómo es tu alimentación, Claro. cómo es tu recurso médico, a qué tipo de salud tenés acceso, a Claro. qué tipo de formación educativa tenés acceso. Vos sabés que desde la universidad, desde un montón de lugares, hay propuestas para adultos. Desde talleres barriales hay propuestas para adultos. Desde la profe que vos conocés del barrio que se dedica a hacer grupos de, te digo un ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, sí, De sí. cerámica, de pintura, hay propuestas Hay un para montón en adultos. las bibliotecas, en los centros de Claro, o sea, jubilados, en... hay multi ofrecimiento de propuestas, pero Sí. a veces, como hay un trastorno en la salud mental que roza nuestro estado de ánimo, nuestra motivación, no nos acercamos como adultos a ninguna propuesta. A veces debes haber escuchado alguna vez cuando decían, sí, hay un centro de jubilados en la esquina, pero yo no voy porque eso es para viejos, Claro. ¿no? Eso es algo que yo escucho mucho, Claro. cuando en realidad el propio prejuicio hacia la vejez lo tenemos todos. Viste que el Claro. 15 de junio celebramos la otra efeméride, ¿no? La del Sí. maltrato al adulto, la del viejismo, la de tanta cosa. Sí, sí, Bueno, sí. el Sí, propio no querer prejuicio, aceptar que estás en esa etapa que no tiene nada de malo, es una etapa maravillosa de la vida donde puedes disfrutar sin el compromiso de tener que ir a trabajar todos los días, si es que no tenés que tener un exacto, emprendimiento aparte o algo. Y yo te agregaría desde el coaching también la sí, falta de gestión emocional, ¿no? exacto, Para no llegar exacto. a esos estados de ánimos profundos. La falta de gestión emocional, no saber pedir ayuda, no poder expresar a la familia o a los amigos lo que le está pasando, ¿no? Exacto, y se da en una modalidad de ida y vuelta, ¿no? Porque la palabra actual, viste que hay varias palabras actuales. Una es empatía, otra es resiliencia y la otra es gestión. Hoy nosotros gestionamos desde el mal humor hasta el buen humor, desde el trabajo hasta las propuestas, hasta todo.
y las emociones se gestionan. Y tal vez se gestionan desde dónde. Primero desde darlas a conocer. Primero desde... Pero para darlas a conocer tiene que haber alguien que esté mirando o escuchando. Claro. Entonces, es fundamental que los medios de difusión adecuadamente informen, como vos lo estás haciendo, Loli, a través de cuestionamientos, de repreguntas, como yo intento dejar una invitación a pensar, o bien en tu familia, ¿no? Cuando hay una falta de la falta de motivación es el mal de la época. Sí, es verdad. Levantarte a la mañana y no encontrar la motivación. Sí. Entonces, uno de los males, ¿no? Pero es algo muy difícil de tratar y de gestionar, vamos a usar esa palabra, es muy difícil de gestionar. Se logra, por supuesto, pero a veces no se logra solo, porque yo puedo decirle a un adulto... Ayuda, se necesita ayuda. Y claro, aprender a pedir ayuda, que es algo que culturalmente no venimos con ese chip, ¿no? Exacto, y hay un poco de todo, ¿no? Entonces de repente un hijo que se entere que esto sucede, que tenga 5 minutos de escuchar un algo, no te digo todos los días, pero en una conversación realmente sea una escucha que el padre se da cuenta que le está prestando atención, por ejemplo, ¿no? O una amiga que no intente solamente hablar, sino que además escuche a su amiga. Lo estoy haciendo femenino, pero esto es masculino, femenino, sí, obvio. O sea, es indistinto, ¿no? Sí. Que haya un ida y vuelta. Yo creo que el ida y vuelta es hoy el puente, ¿no? Más allá que parezca romántico y no se trata de romantizar nada, sino de poner en práctica. Entonces, conociendo que la dificultad está en la motivación, ¿vos sabés lo que me decía un paciente? Que tiene toda la capacidad del mundo, con muchos problemas de memoria. Es decir, no podría funcionar en un ambiente laboral bajo dependencia, porque claro, tiene muchas dificultades de memoria. Pero ¿sabes qué? Su memoria operativa está perfecta y sabe muy bien hacer trabajos de plomería en su casa, ¿no? Claro. Y circula su día en la televisión, como vos bien mencionabas, en hacer caminata, que ahora lo está logrando porque está empezando a trabajar la motivación, pero le sobra un montón de tiempo y de capacidad que podría ponerla, por ejemplo, en reparar algo para un familiar. Por ejemplo, en reparar algo para alguien más que un hijo. Te diría que si hubiera un intercambio económico sería genial, porque se dignifica, ¿no? Claro, se siente productivo, le hace muy bien al estado de ánimo. Pero más allá de la necesidad y del buen funcionamiento de un intercambio económico retributivo y necesario, la posibilidad de la utilidad y de poder aplicar todo ese conocimiento que tengo que está muerto y está dormido. Sí. Eso es salud. Sí. Eso activaría... Yo tengo, viste que soy como, a mí se me ocurren ideas, por ahí no tenía pensado hablarlo así, y ahora me sale esto y lo comparto con vos. La radio es así, ¿no? Vamos haciendo. Claro, es así. Entonces, esta cuestión de poner esa capacidad en marcha, porque es una capacidad dormida que si no se pone en marcha... Una capacidad de ejecución, vos podés planificar un montón, ¿no? Que es el 90%, ponele, pero si no tenés esa capacidad de ejecutar, que es un 10%, ponele, no llegás a cumplir con tu objetivo, con tu meta. Es muy importante poder ejecutar, así como planificar, organizarte, etcétera. ¿Y sabes qué hace? Ese 10%, por pequeño que parezca, hace el efecto de piedra atada en el talón, que arrastra hasta el fondo. Hace la diferencia. Hace la diferencia. Entonces vos tenés un adulto que podría estar muchísimo mejor, y te diría que si no tiene patología y es solamente un estado anímico, prescindir de alguna que otra medicación, ¿sí? Y ponerse en marcha desde otro lugar y tener porque no se trata de estar todo el día ocupado, ¿eh? Se trata de que si tengo ganas y puedo, lo hago y eso me hace sentir bien. Y restituye esa autoestima que de alguna manera esta etapa de la vida a veces merma. Hay una mirada, nosotros hay algo importante, Loli, que mencionaste, muy importante, y que tiene que ver con esta cuestión de amigarse con la imagen del futuro nuestro, con la imagen otra vez al espejo, ¿no? Con la imagen de nuestra propia vejez, porque es un camino que es una batalla perdida, por favor, amiguémonos, para poder explotarla, sacarle jugo, intervenir tempranamente antes de que todo esto, todos estos estados de ánimos cotidianos que se instalan afecten nuestra salud mental. Y si pudiera hacerte en una pizarra un dibujito, te haría una flechita y te diría salud mental, la autoestima, y ¿sabés qué desciende? Y es causa de enfermedades y discapacidad, tu calidad de vida. Tal cual. Calidad de vida. Sí, es proporcionalmente directo.
Hay que Exactamente. cuidar la calidad de vida. Como siempre, me encanta hablar contigo, Gaby. Contanos por redes Gracias. sociales dónde te encontramos. Así la gente que desea escribirte puede hacerlo y sabemos que vos les vas a responder. Perfecto. Si quieren un poquito de anonimato, por supuesto, en mi mail, Gabriela Falcone, gerontóloga, @gmail.com. Y si no me encuentran en el Instagram, porque hoy es lo más fácil, que es Claro. Gaby-Falcone. Pueden mandarme un mensaje por privado que yo respondo siempre. En Y Facebook pueden estás porque consultarlo. la gente más grande por ahí es más amiga del Facebook. Y en También Facebook estás. también. En Facebook me encuentran como Psicolongevidad Gaby. Y me pueden Perfecto. enviar mensajes y yo respondo siempre, siempre. Y por supuesto, como hablamos siempre, lo que puedo solucionar lo hago y lo que no, los derivo y los conecto en el espacio apropiado Con para que otros sigan conservando su profesionales calidad de vida. y vamos generando esta red hermosa para prevenir y llevar información a nuestros queridos oyentes. Gracias, que tengas un A lindo fin de vos. semana largo. Muchas Buenas noches y gracias a todos. Nos vemos. gracias. 29 minutos pasaron de las 9 de la noche, 18,3 la temperatura y la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires.